Hola, ¿cómo están? ¿Me recuerdan? Yo soy Lope, músico, cantante y productor musical. Y en este lugar, en la Casa del Criticón, vamos a analizar canciones. Unas canciones que nos conmueven, que nos vuelven locos, que nos calman, que nos hacen llorar, que nos hacen reír. Esas son las canciones que yo siempre analizo y digo, ¿por qué me suceden todas esas cosas juntas? Digo, no puedo estar riendo y llorando a la vez. Bien, entonces le busco el por qué. ¿Qué es lo que me hace reír y llorar a la vez? Bien, en muchas lo descubro. Y cuando lo descubro, vengo para acá y lo comparto. ¿Qué es lo que voy a hacer hoy? Con un artista y una colaboración que está muy bueno. Yo no lo conocía. Cuando lo escuché dije, ¡upa! Primero que me asombró, ¿no? La voz del cantante. Dije, ¡epa! Acá tengo que averiguar algo. Y empecé a relacionar con otros cantantes de otras épocas. Y ahí es lo que les voy a comentar a ustedes. ¿Y saben a quién me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a Camilo. ¿Quién es Camilo? Camilo Andrés Echeverry Correa es conocido simplemente como Camilo y es un cantautor y músico colombiano nacido en Medellín, Antioquia, en Colombia, el 16 de marzo de 1994. Debutó en el 2008 después de ganar un concurso de talentos Factor X en su país en 2007. Y es conocido por sus temas Tutu, o casualidad, Tutu es uno de los temas, ¿no? Conocido. Tutu es el que vamos a analizar hoy. La casa de su familia no tenía radio, pero sí una colección de discos de artistas como los Beatles, Charly García, el gran Charly argentino, Facundo Cabral, Mercedes Sosa y Pink Floyd, entre otros, ¿no? Su voz ha sido descrita como claramente delicada. Y ahí es donde yo voy a hacer un análisis de la voz de Camilo, que lo voy a hacer luego, ahora estamos haciendo la introducción. Con Camilo, ¿quién está? Pedro Capó, llamado Pedro Francisco Rodríguez Sosáez, es un cantautor, músico y actor puertorriqueño, nacido en San Juan de Puerto Rico el 14 de noviembre de 1980. Pedro Capó es nieto del cantante español puertorriqueño Bobby Capó, tremendo cantante, y de la Miss Puerto Rico en 1948, Irma Nidia Vázquez. Comenzó a tocar la guitarra en temprana edad y rápidamente se convirtió en un gran guitarrista, ¿no? Luego fue la voz principal de un grupo llamado Marca Registrada. Y además en el 2009 cantó el tema Estoy enamorado junto a la cantante mexicana Thalía, canción que apareció en el álbum Primera Fila de Thalía. Bien, en 2018, después de pasar mucho tiempo en la industria de la actuación, Capó volvió a la música con un sencillo llamado Calma, que más adelante lo vamos a analizar porque es un temazo que dio mucho que hablar cuando salió. Después de que Farruko se le uniera para el remix de la canción, el video musical se ha convertido en un gran éxito con más de, escuchen, 2.000 millones de vistas en YouTube. Bien, el tema que vamos a analizar hoy es Tutu, que cuando lo escuché no paré de reírme y de disfrutar, porque ¿quién escribió esta letra? Yo no paraba, porque es genial y lo tengo que felicitar. Son geniales, muchachos. Vamos a escucharlo y después lo analizamos. Pónganse los auriculares, porque si no, Tutu, no, lo van a escuchar, no. Vamos. Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo. Camilo, yo no sé de poesía ni de filosofía, solo sé que tu vida yo la quiero en la mía. Yo no sé cómo hacer para no tenerte la gana que te tengo, cómo hacer para no quererte, yeah. Sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, voy y te acurruco, yeah. No hay nadie como tú, porque no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Estamos like como YouTube, conectados como Bluetooth. Si me dejas yo
soy la aguja y tú mi muñeca vudú. Yo te quiero pa' mí. Si me dice que sé, me muero y me desmuero solo por ti. Porque yo me acurruco solo contigo. Pongamos el aire en 16 Sí. pa' morirnos de frío. Más bien. Vente al lado mío, que mis besitos de pronto te sirven de Sí, abrigo. claro. ¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah. Tú, nadie como tú, no hay un sustituto. Ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, voy y te acurruco. Yeah, no hay nadie como tú. Porque no hay nadie como tú. Yeah, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Porque yo me acurruco solo contigo. Pongamos el aire en 16, va a morirnos de frío. Y vente pa'l lado mío, que mis besitos de pronto te sirven de abrigo. ¿Cómo hacer pa' no tenerte las ganas que te tengo? ¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah. Tú, nadie como tú, no hay un sustituto pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, voy y te acurruco. Yeah, no hay nadie como tú, porque no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. La tribu. Bueno, vamos con el amigo Camilo. Qué capo, Pedro. Camilo es otro capo, Pedro escapó. Bueno, realmente me fascina este tema, pero me fascina la creatividad. Yo soy un admirador de la creatividad. Y la creatividad, venga por donde venga, si es cosa que me conmueve, la acepto totalmente. Acá hicieron un trabajo con la letra que es maravilloso, porque en general nadie se pone a escribir cambiando las palabras los finales. Es maravilloso, ¿no? Qué lindo. Es genial. El tipo le está diciendo todo modificando las palabras y meterle una U al final y queda divino. Y más divino es cuando le dice: vamos a meter 16 grados para morirme de frío y te va a dar besito para abrigarte. Es genial. Pero ¿cómo no se me ocurrió? Es un engaño genial. Yo te bajo la temperatura y ¿qué vas a necesitar? Que te abrace. Maravilloso. Una salida de espía de James Bond es esa, ¿eh? Es maravilloso. Y Pedro Capó, un compositor que yo realmente no lo tenía tan presente. Es un muchacho que está escribiendo canciones grosas que vamos a analizar más adelante también. Y canta muy bien. Me gusta mucho cómo canta Pedro Capó. La voz de Camilo, al principio dije, es extraña. Una vuelta yo estaba viendo Camilo con un trío, así con dos muchachos más que estaban interpretando, bien las colaboraciones que hacen. Entonces él tocaba la guitarra y uno estaba cantando, no me acuerdo quién era, y empieza a cantar Camilo con esa voz agudita que tiene. Y yo abrí los ojos y dije, ¡wow! Lo primero que hace es impactarme, porque no es la voz común de una persona que está hablando, es una voz muy aguda. Entonces dije, chao, esas cosas diferentes son las que ganan. Porque la costumbre, ¿cuál es? El famoso, el barítono, o el tenor cuando canta, ¿no? Pero él tiene una voz diferente, que es esa voz demasiado atenorada, es como si fuera un contratenor. Es como en otras épocas, hace 150 años atrás, 200, existían los castrati. Los castrati eran niños que los castraban de niño para que conserven la frescura vocal y que cuando llegaban a adultos no desarrollaran la parte de la masculinidad, la testosterona, y no les cambiase la voz. Entonces luego cuando cantaban óperas tenían la voz aguda como si fuesen una mujer, porque el niño tiene la misma tesitura de mujer, pero con la potencia del varón. Entonces eran requeridos totalmente en ópera, porque era una cosa extraña, un varón con potencia y voz muy aguda. Bueno, no es el caso de Camilo porque no tiene la voz tan aguda, pero el timbre sí me hizo acordar. Y dije, lo asocié enseguida a esa. Hay una película muy famosa, que si no la vieron, mírenla, que se llama Farinelli, que es la vida de uno de los castrati más famosos que hubo. Bien,
La canción me fascinó. Es un reggaetón lento, como he analizado en otro momento un reggaetón lento. Este reggaetón lento tiene mucho humor, mucho humor y está divino hecho el video. Me encantó. Fíjense también el ritmo. Como ese movimiento de shake, cómo va llevando la canción constantemente a que bailemos. Espero que les haya gustado estos tips. Si les gustaron, pongan el dedito para arriba, suscríbanse al canal y denle a la campanilla así con un gongazo para que les avise nuevos comentarios que haga yo en el Criticón. Fíjense en la parte de la descripción, van a tener el link del video y la letra de la canción para cantarla como Pedrito o como Camilo, como cualquiera de los dos, o los dos juntos si tienen la capacidad. Espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima. Chau, chau.